Pues damos paso a la lección cómo tomar medidas. Como te decía anteriormente en el texto, hay una serie de tips que tienes que seguir un poquito a rajatabla, ¿vale? Entonces, ¿cómo se toman las medidas? Bien, pues tomaremos las medidas mejor por la mañana. ¿Por qué? Porque no vale tomar las medidas después de comer y que estemos súper hinchadas, porque ahí incluso a veces podemos aumentar casi una talla, ¿vale? Entonces sería sin comer, recién levantadas y con la ropa que vayamos a usar con esa prenda. Es decir, si yo me voy a hacer una blusa, un cuerpo, me voy a tomar las medidas de pecho con el sujetador que suela llevar o que me vaya a poner con esa blusa. No valdría tomarlo sin sujetador, ¿vale? Si me voy a hacer una falda, pues me tomaré las medidas, si puede ser mejor, con las medias o la braguita que yo vaya a usar con esa falda, ¿vale? Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque la medida de los contornos, en función de lo que llevemos, puede variar, ¿vale? Otra recomendación es, según nos tomamos la medida, nos cogemos nuestra tablita de clienta, que te la adjunto luego, y vamos a poner la fecha en la que hemos tomado medidas. ¿Por qué? Porque igual a ti te ocurre, a mí me pasa, que yo suelo adelgazar y engordar bastante a menudo. Entonces, aunque sean un par de kilillos, pero esto ya nos afecta al patrón. Entonces, mi recomendación es que anotes bien la fecha para que sepas siempre esas medidas, a qué etapa de tu vida corresponde y si ese patrón te va a valer. Otra cosa, el metro lo vamos a usar siempre de manera recta, o sea, cada uno de los contornos, que luego te voy a detallar, los vamos a tomar en círculo y con el metro recto, o sea, no puede estar por adelante recto y por atrás caído. ¿Por qué? Porque de esta forma le vamos a aumentar recorrido a ese contorno, entonces no nos valdría. Y a la hora de coger un contorno determinado, no vamos tampoco a apretar mucho el metro, la cinta, ¿vale? Dejaremos un poquito de holgura, podríamos meter 1 o 2 deditos, ¿vale? Porque si nos pasamos apretando, luego el patrón lo más seguro es que no nos valga. Y por otro lado también no vale meter tripa, que sé que a todas nos encanta así estar como más delgadinas de lo que somos en realidad, pero para patronaje tampoco vale, tenemos que ser justas y realistas y anotar las medidas reales de nuestro cuerpo. Entonces vamos a ver qué medidas son las necesarias para tomar a nuestro cuerpo, a maniquí o a otra persona, y luego la tabla de medidas para cada uno de los patrones. En la toma de medidas podemos diferenciar dos clases de medidas: las medidas horizontales, que son las que suelen variar a lo largo del tiempo y de si hemos engordado o adelgazado, y las medidas verticales, ¿vale? Que son las bajadas y los largos. Entonces, dentro de las medidas horizontales, las más importantes son contorno de pecho, contorno de cintura y contorno de cadera. Y dentro de las bajadas y los largos suelen ser el largo de falda o el largo de pantalón. Simplemente con estas medidas podremos hacer todos los patrones. Para el desarrollo de la falda base y todas las transformaciones necesitaremos tomar directamente a cuerpo o a maniquí solo dos medidas. La primera es el contorno de cintura, que es a la altura del ombligo, y la otra es el contorno de cadera, que es a la altura de la cadera o del culete en la parte más ancha. Te lo muestro en este vídeo. Para tomar el contorno de cintura pasaremos el metro por todo el contorno de la cintura a la altura del ombligo. Entonces pasaremos el metro por el contorno que no esté ni muy tirante ni muy suelto y ya tendríamos el contorno de cintura. Para el contorno de cadera tenemos que hacer exactamente lo mismo. La única diferencia es que el punto
que tenemos que mirar exactamente es la parte más saliente de nuestro contorno de cadera o de nuestro culete. Entonces, hacemos lo mismo. Pasamos el metro por la zona más sobresaliente, que en el caso del maniquí es esta, y marcamos el contorno. Para el desarrollo del patrón del cuerpo vamos a necesitar solo dos medidas. El contorno de pecho, que tomaremos esta medida a la altura del pezón y, como te decía antes, sin que se nos caiga el metro por la parte de atrás, y el contorno de cintura, igual a la altura del ombligo. Para tomar las medidas he preparado este maniquí, ¿vale? Para tener muy en cuenta las dos alturas de los contornos que tenemos que tomar. En este caso es el contorno de pecho y contorno de cintura. El contorno de pecho se toma exactamente a la altura del pezón y pasando por la espalda, pero de forma recta. Si observáis el maniquí, he colocado los alfileres para que esté súper recto, ¿sí? ¿Vale? De forma que cuando tú pongas el metro por la parte de atrás no se te puede caer, porque entonces no estás cogiendo tu contorno de pecho correctamente. Si tú te tomas la medida a ti misma, que puede que sea lo más normal, cogeremos el metro y nos lo ponemos por la espalda. Desde la espalda colocamos a la altura de pecho. Nos miraríamos en el espejo para que la parte de atrás no se nos caiga y esté recta, y una vez que tengamos el metro perfectamente colocado a la altura del pezón, marcamos. En mi caso tengo 90 centímetros. En el caso del contorno de cintura ocurre lo mismo. Suele tomarse a la altura del ombligo. Mi ombligo lo tengo aquí, pues me voy a tomar la medida a esta altura. Entonces, igual, colocaría el metro desde el cero, le giro, que esté totalmente recto, y a la altura que me dé, ahí es donde tengo que marcar. Bien, y para el pantalón vamos a necesitar el contorno de cintura, contorno de cadera y la estatura. En este caso no vamos a coger el largo de pantalón deseado, ¿vale? El patrón base lo vamos a realizar a través de un sistema de proporciones con la medida que tenga cada una de estatura, ¿vale? Fenomenal. Y por último, para el módulo de accesorios complementos no necesitamos en principio tomar ninguna medida. ¿Por qué? Porque todos los accesorios y complementos, ya sean cuello, puños, cierres, braguetas y demás, los vamos a sacar a partir del patrón base, con lo cual tenemos ya las medidas perfectamente tomadas. Y las medidas verticales son, como os decía, las medidas que se toman de arriba a abajo. En la mayor parte de los patrones, estas bajadas, pues bajada de pecho, bajada de cadera, bajada de cintura, el talle, son medidas verticales. Todas estas se sacan a partir de las otras medidas, o sea que no se toman directamente sobre el cuerpo, sobre todo en el pantalón y en el cuerpo, en el desarrollo de las blusas y de los pantalones. Pero en el caso de la falda sí que la vamos a tomar el largo deseado, ¿vale? Desde la cintura a la altura del ombligo, poniendo las manos en jarras, colocamos el metro hacia abajo y el largo deseado, ese va a ser tu largo de falda. Bien, y por último te quería comentar. Una cosa son las medidas que necesitamos tomar para cada uno de los patrones, es decir, vamos a empezar haciendo la falda base, entonces
Para la falda base necesitamos contorno de cintura, contorno de cadera y largo de falda, que yo propongo un estándar 50-60, ¿vale? Pero bueno, cada una puede hacerlo de la medida que quiera. Estas medidas son las base y las que sacamos a partir del maniquí. Por eso, en la ficha técnica de Crea tu propia tabla de medidas, te propongo que pongas aquí todas las que mides, de estatura, de largos y demás. Pero luego, para cada uno de los patrones bases, vamos a necesitar nuestra propia ficha de tabla de medidas. ¿Por qué? Porque a partir de esas dos medidas, por ejemplo, en el caso de la falda base, trabajamos a partir de cintura y cadera. Entonces, calculadora o móvil en mano, vamos a ir sacando todas las medidas necesarias para elaborar con el método el patrón base. Pero bueno, esto lo veremos en el siguiente vídeo cuando empecemos con la falda base.